Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Geopolítica está en el aire para nuestro compromiso de este jueves, que estamos ya a 21 del mes de noviembre. Le están quedando ya 9 días a este mes para que demos paso al mes final del año 2019, diciembre. Como todos los jueves me acompaña el día de hoy Jacqueline Félix, cabraleña, sobrina nieta de Buenaventura Báez. Buen día, Jacqueline. Buenos días a todos. Felices de compartir con ustedes, dando gracias a Dios la oportunidad de estar aquí y esperando que el contenido de hoy, que está buenísimo, sea del agrado de todos ustedes. Así es, vamos a ver recordarles que además de las plataformas de EN Televisión en todo el país, tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la noche, y también repetimos el contenido en lanaciondominicana.tv y en las redes sociales que van a salir ahora mismo ahí están. En el día de hoy vamos a contar con la presencia del ingeniero Carlos Peña, candidato presidencial del partido Generación de Servidores. Es uno de los partidos nuevos que han ingresado a la arena política de nuestro país para darle al electorado más opciones, no solo las opciones ya conocidas, sino estas opciones que pueden ser importantes en el acontecer político del país. Además le permite al votante discernir cuál es lo bueno, cuál es lo malo, cuál es lo menos malo, porque tenemos muchos años votando por el menos malo. Yo creo que algún día habrá que votar por el mejor y no por el menos malo. Antes de hablar con Carlos Peña, vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día. Tenemos que, según la Oficina Nacional de Meteorología, la masa de aire que cubre el territorio nacional está húmeda e inestable, con lluvias que podrían ser moderadas, acompañadas con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento. Esto en la zona fronteriza, en el noroeste, norte, cordillera central y también en el nordeste. Las lluvias son inducidas por un sistema frontal y una vaguada, los cuales se prevé sean más fuertes esta tarde y la noche sobre todo el país. El Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, informó que dispuso la colocación en alerta verde de un total de 6 provincias debido a este fenómeno que anuncia meteorología. Estas provincias serán o son Santiago, La Vega, Monseñor Noel, Puerto Plata, Valverde y Santiago Rodríguez. Previsiones por allí, por esas demarcaciones, contra las posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, así como desbordamiento de las fuentes de agua que hay por allí, ríos, arroyos y cañadas. Por otro lado, Luis Abinader y Leonel Fernández, que son candidatos presidenciales, el primero del PRM y el segundo de la Fuerza del Pueblo, con sus aliados, han expresado en el día de ayer que el Ministerio Público debe investigar las denuncias formuladas en el sentido de que el candidato presidencial del PLD, en su función de ministro de Obras Públicas, habría dispuesto de asignación de contratos multimillonarios, 11.500 millones de pesos en el lapso entre abril y septiembre, lo que incluye julio, agosto y septiembre, cuando él era ya precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. De modo que ahí, según los dirigentes políticos y también ¿cómo se llama este grupo? Somos Pueblo, que incluso ya encaminó una querella contra Gonzalo Castillo. El ahora candidato del PLD hizo un aprovechamiento de recursos del Estado a través de esta asignación de contratos
para el asfaltado de pueblos. Y, pueblo. bueno, Pero dice 11.500 millones. Dice Bichara que eso es para Distraer. distraer al pueblo. Que esos Yo son creo que los él tiene razón. ¿Cree? Es una distracción, pero de recursos De ajenos. recursos. Carlos, buen día. Buenos días, Nelson. Qué placer. Gracias por venir. Más inmenso estar aquí con ustedes. Jacqueline. Hola. Jacqueline y yo somos coprovincianos. Ajá. ¿Sabes que yo soy de Polo, Jacqueline? Sí, Oh, sí, no mami, te- de Polo. Y usted es de Cabral. Qué bien. En Cabral hay una historia hermosa con mi familia. De seguro has escuchado hablar de Francisco Amadís Peña. Es el nombre que tiene el liceo que está en la carretera, en la calle, cuando uno va hacia Cabral para seguir para Polo. Para seguir. Ok. Pues ese es un tío abuelo nuestro que fue perseguido por Trujillo. Fue de los grandes luchadores antitrujillistas en toda esa zona. De manera bien. que somos coprovincianos. Jacqueline, un placer estar aquí con ustedes. Pues yo tengo también una buena historia de Cabral, porque mi hermano mayor, Ah, sí. yo tuve una cuñada cabraleña, Ajá. y entonces me visitaba a veces cuando vivía en Barahona. Sí. Yo me crié entre Oviedo y Barahona. Oiga eso. Entonces iba a Cabral y subía a Polo a divertirme con el polo magnético. Polo magnético, Sí. sí. Y el frío hermoso. No, el Y frío el es río. hermoso. Sí, un abrazo a toda esta gente hermosa Sí. de nuestra hermosa provincia de Barahona. Un honor estar con ustedes. Sí, gracias, Carlos. Gracias. Vamos a empezar por lo que pudiera ser un poquito más conflictivo, aunque la respuesta no tiene que ser necesariamente conflictiva. Pero es el caso de los partidos que que la Junta desestimó su solicitud de reconocimiento, entre los cuales estaba el partido Generación de Servidores, que preside Carlos Peña. Entonces, de esos 9 partidos, de repente reconoció uno, pero la Junta puede tener todavía una condescendencia, y ustedes le han pedido una reconsideración de esa decisión de negarle el reconocimiento. Para no meternos en el otro caso, que yo sí puedo decir qué pasó ahí. Pero, lo voy a decir, pero Carlos no tiene nada que ver con eso. Incluso si Jacqueline tampoco quiere meterse ahí. ¿Qué pasó con el partido País Posible? Que fue rechazado rechazado no, desestimada la solicitud de reconocimiento. Y de repente un grupo de empresarios se aparece a la Junta Central Electoral y al día siguiente reconsideran lo de País Posible y el resto lo dejan sin efecto. O sea, mantienen la denegación de reconocimiento. Evidentemente que ahí hubo un interés muy marcado de un sector empresarial por contar con su propio partido. Porque todo el que se mueve en política y en la actividad política, en la actividad periodística ligada a la política, sabe que detrás del País Posible está Juan Vicini, y que tiene un interés particular de tener su partido, eventualmente para impulsar la candidatura, que ya está siendo tardía, Sí, muy tarde. del alcalde David Collado. Claro. Eso lo dije yo. No, y si tengo que firmar, me dices dónde debo firmar. Bueno. No, la realidad es que lo que ocurrió con Generación de Servidores, que ya salió todo de la Junta, ya el escenario que nos queda a nosotros son los tribunales de la República. Nuestro equipo de abogados está trabajando en ese propósito. Vamos a acudir a todos los estamentos que la Constitución y las leyes dominicanas nos otorga para nosotros reclamar el legítimo derecho de participar, más cuando, como muy bien ha explicado don Nelson, hemos tenido todas las razones para que nuestro partido sea reconocido, más razones que otros que fueron reconocidos, y sin entrar en muchos detalles. Ahora, el 2020 representa exactamente esto, un momento de disrupción, y hay que ver que los actores que están enquistados en el poder político y en el poder económico, no les interesa que hayan actores nuevos, que haya actores nuevos en el escenario político, no les interesa que haya figura diferente con propuesta disruptiva, porque esas son nuestras propuestas. Nuestras propuestas son disruptivas. Nosotros estamos planteando es un rompimiento radical con el sistema actual de cosas que tenemos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo,
del sector eléctrico, a propósito de que hoy este gobierno anuncia de manera formal la venta de Punta Catalina, pues yo le quiero revelar al pueblo, si ustedes me lo permiten, de qué se trata todo esto. Claro. El anuncio de la venta de las acciones de Punta Catalina es la consumación de la estafa y la de corrupción administrativa más grande que ha vivido República Dominicana después del proceso de capitalización de las empresas públicas. Reitero, ¿Cómo así? las ventas de las acciones del Estado en Punta Catalina es la consumación de la estafa más grande en materia de corrupción administrativa que ha tenido República Dominicana después de la venta de las empresas públicas en el año 1998. ¿Por qué razón? Primero, se trata de un proyecto que se presupuestó en 1.945 millones de dólares. Sí. Ya de hecho, ahí estaba sobrevaluada la obra. Pero imaginemos que no. Luego de esto, se le entregaron 300 millones de dólares a Odebrecht en medio de todo el cuestionamiento de corrupción transnacional de Odebrecht, con la complicidad de actores internos del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana. Además de estos 300 millones de dólares, hay 708 millones de dólares que Odebrecht está reclamando en tribunales internacionales y que tendrán que pagárselo. Oiga, ustedes pueden escribirlo, eso se le va a pagar. A pesar del robo de Odebrecht. Eso tendrán que pagárselo porque es un dinero que no está todo en los bolsillos y en las cuentas de Odebrecht. Es un dinero por el cual Odebrecht ya dio comisiones por adelantadas. De hecho, hay 39 millones de dólares que se ha revelado en el proceso de delación que han hecho los actores vinculados a este tema de Odebrecht, que se entregaron para la adjudicación de la obra de Punta Catalina. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares. ¿Qué está anunciando el gobierno? Está anunciando que va a vender las acciones de Punta Catalina por menos de 700 millones de dólares. Va a vender acciones, no las... Pero se está hablando de cerca del 50%. Ahora, yo voy a revelar aquí cuál es el verdadero valor de Punta Catalina. El verdadero valor de Punta Catalina no son las máquinas que están instaladas allá en esa comunidad que se llama Punta Catalina, que están en Baní. No son esas máquinas, no son las turbinas, no, para nada, no son las calderas, no es ni siquiera el puerto carbonero que tiene esa central termoeléctrica. El valor más grande que tiene Punta Catalina es el contrato, pueblo dominicano, es el contrato. Estamos hablando que Punta Catalina tiene un contrato de 30 a 40 años. 60 años. De operación. 60 años. Estamos hablando que ninguna termoeléctrica en el país, ninguna empresa eléctrica en el país tiene el contrato de largo plazo, como se llama Power Purchase Agreement, un APP, un PPA. Ninguna empresa eléctrica tiene el contrato en términos de tiempo y magnitud, o sea, cantidad de megavatios contratados que tiene Punta Catalina. Aquí de lo que se trata... O sea, un mercado cautivo. Es una clientela cautiva, por eso dicen correctamente que los dueños de Punta Catalina son las 3 empresas distribuidoras de electricidad, porque para poder instalar el Estado energía eléctrica, la ley de electricidad 125-01 y su reglamento establece que cada distribuidora de electricidad tiene derecho a contratar, inclusive hasta sin licitación, el 15% de la demanda instalada. Cuando usted totaliza ese porcentaje, Punta Catalina suma esa parte. Ahora, el fracaso de Punta Catalina, ¿dónde está? El fracaso de Punta Catalina es que Punta Catalina como central termoeléctrica son 740 megavatios aproximadamente. Y se pensaba que con la entrada de esa nueva capacidad instalada se iba a cubrir el déficit eléctrico. Pues anoten esto, en los 7 años de gobierno, de este gobierno fracasado en materia energética y en otras áreas, se han acumulado por demanda vegetativa. La demanda vegetativa es el crecimiento. Sí, que se haga o no se haga nada. Se haga o no se haga nada, de manera espontánea, cada año se suman 150 megavatios más que el pueblo demanda de energía. Por ejemplo, los hijos tuyos, Jacqueline, cuando se casen, van a comprar nuevas neveras, van a comprar, se van a mudar en una casa, tendrán más necesidad de energía eléctrica.
Por ese concepto se agrega todos los años 150 megavatios de manera espontánea. ¿Sabe cuánto suman esos 150 megavatios multiplicados por los 7 años de gobierno? 1050 megavatios. O sea que Punta Catalina No ni resuelve. siquiera No para resuelve. cubrir el déficit energético generado Oh, en el Dios. gobierno de Danilo Medina va a servir, pero tampoco va a servir para bajar el precio del kilovatio hora. Danilo Medina y su gobierno no han bajado un solo centavo al Al kilovatio contrario. hora desde el año 2012. Bueno, la idea era, cuando vengamos de la pausa, Carlos, la idea de Punta Catalina, que lo dijo el presidente Danilo Medina en la campaña del 12, la idea era que el Estado iba a tener una reserva fría, como le llaman. Sí. Carlos es ingeniero eléctrico, o sea que el lenguaje lo conoce más que yo. Yo porque lo he oído. No, pero lo maneja muy bien el tema, Nelson. Entonces, ¿qué significaba la reserva fría? Una planta apagada. Decía Danilo, bueno, el Estado va a construir una termoeléctrica o una empresa, una generadora, ¿no? No dijo de que sea de carbón o sea bueno, porque la vamos a tener, esa es una reserva fría. Cuando los generadores que estrangulan al Estado nos chantajeen, como decía él, que van a pagar al país porque no le estamos pagando, porque el Estado no tiene para pagarle. Nosotros decíamos, ¿a ustedes pagan? Nosotros prendemos. Pues Y hoy yo- podrán prender todo y aún seguiremos apagados. Oh, Dios Y mío. yo recuerdo que tú estabas en esa campaña, No, y estábamos de acuerdo, porque Nelson. tú eras dirigente del PLD en ese momento. No, y aunque no lo fuéramos, Nelson, estábamos de acuerdo, porque el proyecto viene con 740 megavatios a carbón mineral, va a reducir el precio del kilovatio hora y va a satisfacer el déficit. Si entraba en el 2014 Teóricamente. Pero, o en el 2015. Iba a reducirlo teóricamente, Sí. porque el precio del kilovatio hora se mantiene. No, lo iba a reducir, Nelson, si entraba en los plazos que había entrado. ok. ¿Por qué? Porque al yo inyectar esta energía nueva, iba a desplazar energía cara. Hoy Punta Catalina no desplaza a nadie, todo lo contrario. Entra Punta Catalina y siguen las caras. Y faltan Sigue la 400 megavatios de déficit, Oh, Dios. solo generado en los 7 años de gobierno, porque todavía falta satisfacer los 1.500 megavatios de déficit que heredó Danilo Medina en el año 2012. O sea que el déficit real, aún con Punta Catalina produciendo toda capacidad, superará los 2.000 megavatios en este país. Entonces pero tienes el razón. pueblo no sabe en base a eso, porque el pueblo, la esperanza que tenía el pueblo era que cuando se prendiera Planta Catalina, cuando arrancara, se iban a disminuir los apagones. Esa era la Y es- idea, pero no como dice Carlos, La corrupción esa no es. y el tiempo se tragó los beneficios que iba a traer Punta Catalina. Oh, Dios. Vamos a la pausa, cuando regresemos vamos a hablar con Carlos un poco más de energía, pero de política después, porque el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, sorprendió el otro día a la población cuando dijo el problema energético se podría resolver en el año 2023. Estamos al 19. De aquí al 23, ¿cuántos años faltan? Son 4 Vamos a la pausa y venimos ahora. y siempre se prolonga. Seguimos en Geopolítica conversando en el día de hoy con el ingeniero Carlos Peña, aspirante presidencial por el partido Generación de Servidores. Es un partido nuevo en el ambiente. Carlos, antes de la pausa hablábamos del caso de las declaraciones que a mí me sorprendieron grandemente por todo la información que uno manejaba y además la vehemencia del presidente Danilo Medina que la Punta Catalina iba a resolver los problemas, pero me sorprendió que el ministro Guerrero dijera que para el año 2023 habría una solución. O sea, venimos venciendo plazos y poniendo nuevos plazos. Posponiendo. Plazos y plazos. Sí, mira, tú escuchas a esta gente hablar y tú te preguntas, pero ve que acá, pero esta gente lo que deben estar es recogiendo para irse en agosto del año próximo, porque el PLD no puede seguir en el gobierno, el danilismo no puede seguir en el gobierno. O sea, en lugar de planificarse para hacer una retirada, que por más que se planifiquen ya nunca va a ser honrosa, Jamás. lamentablemente, no puede, el tiempo no le da para ser honrosa, porque mucho de lo que tú escuchas hablando de eso, Jacqueline, son presos de confianza. Que el gobierno que venga, que esperamos en el Señor, seamos nosotros, lo encabecemos nosotros, tendrá que llevar mucha gente presa. Y yo tengo que decir la verdad,
como pastor, no me luce venir con mentiras al pueblo dominicano. Aquí habrá que llevar mucha gente presa. Aquí habrá gente que tendrá que explicar cómo una planta, una termoeléctrica, en el caso de Punta Catalina, de 1.945 millones, hoy me están hablando de más de 3.000 millones. Pero viene otro elemento. Ustedes con 7 meses que le queda de gobierno es para estar haciendo transacciones de este volumen de dinero, como es el de Punta Catalina, porque aquí hay un elemento que el pueblo desconoce. ¿Sabe con qué dinero se ha construido Punta Catalina? Punta Catalina está construido con el dinero que en estos 7 años se nos debió rebajar de la tarifa eléctrica. El precio del combustible que se utiliza para fijar el precio de la tarifa eléctrica ha bajado un 30% comparado con el periodo previo a Danilo Medina entrar al gobierno. Esa rebaja de un 30% de la tarifa se debió verificar en estos 7 años. O sea, Jacqueline, si tú pagabas 1.000 pesos de energía eléctrica, te tocaba pagar nada más 700. ¿Qué dijo el gobierno? Jacqueline, no te voy a rebajar estos 300, sino que dame este dinero para nosotros construir Punta Catalina. O sea, Punta Catalina ha sido construida con el dinero que nos tocaba a nosotros, que debió quedarnos en los bolsillos. Entonces ahora esta gente salen con esta estafa, con esta burla. ¿Nosotros qué estamos planteando? Nosotros estamos planteando, primero, no solo redireccionar a Punta Catalina, sino reconstruir el sector eléctrico. Aquí hay 9 consejos de administración en el sector eléctrico. Sí. De este tiene un consejo, de norte tiene un consejo, de sur tiene un consejo, ET tiene un consejo, la de transmisión, EGI tiene un consejo. 9 consejos de administraciones. ¿Saben cuánto se nos lleva esos 9 consejos de administración todos los años? 50 millones de dólares. A nosotros nos cuestan 50 millones de dólares esos consejos de administración. Nosotros estamos planteando unificar las 3 distribuidoras de electricidad en una sola empresa distribuidora de electricidad. Pero ahora viene mi pregunta, pastor. ¿Por qué si usted es tan eficiente en lo que es su gestión eléctrica? Porque yo estuve viendo y usted hizo un ahorro de más de 56 millones. Sí. Entonces, bueno, si usted le estaba dando ese servicio tan excelente al pueblo, ¿qué lo hizo renunciar a eso y no continuar en ese objetivo que ya iba? Es que, Jacqueline, hay veces que quedarte en algunos escenarios es hacerte cómplice silente de lo que ahí está ocurriendo. Nosotros vimos rápidamente qué era lo que había. Primero, con cosas elementales, como son las compras internas en el sector eléctrico, específicamente en las 3 distribuidoras de electricidad. Hay una mafia en lo que a la compra de materiales e insumos se refiere en las 3 distribuidoras de electricidad. El cuñadismo, como dicen en España. Cuando eso explote, pues aquí no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada. Que la onza va a ser así. Va a quedar muy pequeño. Okay. Nosotros encabezamos la negociación, Jacqueline Nelson, por medio del cual le ahorramos al pueblo 56 millones de dólares todos los años, cuando renegociamos el contrato con Palamara La Vega, que se llevaba de manera ilegal 56 millones de dólares. Nosotros encabezamos la negociación por medio de la cual le ahorramos al pueblo dominicano más de 100 millones de dólares, cuando le demostramos a AES que el Estado no le debía ese dinero, sino que AES le debía 87 millones de dólares al Estado dominicano. Pero también estamos diciendo algo en el sector eléctrico. En el sector eléctrico, con una decisión administrativa, podemos desmontar el 50% del subsidio eléctrico que cada año se le regala al cartel de la generación, en la cual juega un papel protagónico esa familia de la que tú hablabas ahorita, Nelson, ¿no? Y por eso nos adversan y nos responden tweets y nos escriben y nos persiguen, pero no tenemos miedo a nada de lo que hagan. El sector eléctrico, de manera específica, el cartel de generación, se lleva 500 millones de dólares de manera indebida con la utilización del combustible, por ejemplo. Nosotros estamos proponiendo que de llegar al gobierno vamos a centralizar toda la importación de combustible que se utiliza para generar electricidad en este país. Hoy, ¿quién importa ese combustible? Los mismos generadores. Que por demás está exonerado. Que viene exonerado, exonerado. Pero a pesar de estar exonerado, hacen dinero y negocio con ese combustible. Dios. Lo triangulan. Lo triangulan. Nosotros lo que le diremos, mira, sácanos la variable combustible de la ecuación de precio a la que tú nos cobras la energía eléctrica a la distribuidora. Nosotros como Estado te vamos a suplir el combustible. ¿Sabe cuánto va a significar eso de ahorro para el Estado Dominicano? 250 millones de dólares. Pero hay otro componente también, que es el cargo por capacidad, o sea, la potencia instalada. ¿A qué me refiero con esto? Coyentrix, por ejemplo. Coyentrix ha estado cobrando 4.200.000 dólares estando apagada.
¿Por qué concepto? Por el concepto de cargo por capacidad. Es que es un concepto que en economía y en mercados eléctricos se utiliza para garantizar que el inversionista tenga seguro con qué pagar su préstamo. Sí. Pero eso funciona cuando la planta todavía no ha sido financiada completamente. Cogentrix ha sido pagada más de 4 veces o 5 veces y otros generadores. Si eliminamos ese cargo por capacidad que de manera fija se le paga a una cantidad importante de generadores, nos vamos a ahorrar también más de 250 millones de dólares. Ahora, ¿quién puede hacer eso? Lo va a hacer un presidente y un gobierno comprometido con el cartel de generación. Atado ahí, no. Atado con esa gente, no. No, Tiene jamás. que ser un presidente que llegue con las manos limpias, con las manos sueltas y con las manos firmes, que ninguno de esos generadores pueda decir, tengo un cheque de 8 millones de dólares que te lo entregué a ti para tu precampaña o para tu campaña. No puedes renegociarme ni rescindirme esos contratos. Por eso yo llamo al pueblo dominicano a que evalúe cuál es el tipo de futuro que quiere. ¿Cuál es el tipo de país que desea? Si quiere seguir gobernando por gente cuyo compromiso está con quienes financian su campaña o con gente que vayan a tener compromiso con el ciudadano dominicano. Ahora, Porque estos países, y la República Dominicana puede estar en los primeros lugares, estos países, los empresarios, aunque los políticos no sean empresarios formales, finalmente lo que eligen son socios. Socios. Alguien me enseñó en las clases de política y me dijo, en una universidad europea donde tuve el privilegio de estudiar, me dice, Carlos, los presidentes responden a quienes financian sus campañas políticas. Claro. Lamentablemente. Claro. Sí, así. Lamentablemente. Por eso nosotros hemos luchado para que quienes financien nuestra campaña, y estos 2 años y medio recorriendo el país, lo hemos hecho con aporte de la gente humilde. Gente, y ustedes ven los videos, la gente en nuestras 100 actividades, pesos, 200 pesos. que van, dan 100 pesos, uno da 50, otro da 1000. Y me sorprendió una vez en un pueblo muy humilde, creo que en el Valle de Atomayor, que fue alguien y depositó 2,000 pesos. Wow. Ahí, Dios, bueno, gloria a Dios, tengo que hacer más actividades en el Valle, entonces. Pero pastor, yo quiero que hablemos un poco de lo que es el sentido social, la problemática social, que es lo que nos está arropando. Por ejemplo, una de las que no se le ve acabar, que son los feminicidios, que hasta está alarmante. Hasta ahora llevan 106 mujeres muertas. Y el índice más alto lo tuvimos en el 2017, que se bajó un poco en el año pasado, pero no fue poco porque fueron 95, pero en el 2017 hubieron 206 mujeres. Entonces, esa problemática no la ha podido el gobierno controlar. ¿Usted cree que la campaña que está usando el gobierno no es efectiva? Para nada. El gobierno ha fracasado. ¿Cuál sería su planteamiento en base a eso? Y ha fracasado, Jacqueline, porque ha estado abordando este tema como feminicidio. Aquí no hay feminicidio. Es homicidio. Feminicidio, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Eso no está pasando. Aquí nadie ha salido a la calle a matar a las mujeres. No, aquí lo que hay son homicidios de mujeres. Asesinatos de mujeres. Asesinatos viles y vulgares de nuestras mujeres. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno se ha detenido y muchas ONG se han concentrado en ver el hecho, pero no se están yendo a la raíz del problema. ¿Dónde está empezando el problema? Es en la familia. Claro. Nosotros estamos abordando, y queremos que el pueblo lo conozca, políticas de familia. El gobierno ha querido resolver este problema con política de género. La política de género no resuelve esto. Esto lo resuelve la política de familia. Por eso hemos propuesto crear 5,000 núcleos familiares. Si distribuimos todas las familias de República Dominicana, cada una de ellas, entre 5,000 grupos, van a tocar a 700 familias por núcleo. ¿En qué consiste? Estos núcleos familiares serán microgobiernos, donde tendremos un presidente de ese núcleo que se reunirá con el presidente de la República una vez todos los meses para explicarle al presidente de la República, presidente, mire, a estas 700 familias le está afectando este problema. Aquí no hay agua, ahí no hay luz, ahí no hay empleo, hay problemas de violencia intrafamiliar, no violencia de género, sino violencia doméstica, violencia intrafamiliar. ¿Y tú crees que eso, Carlos, para que siga el desarrollo, tú crees que eso es tarea directamente del presidente de la República, si puede delegar que ahí venimos a la microgerencia, lo que hace el presidente todos los domingos, de ir a reunirse? Eso es improvisación. Lo que hace Eso todos es los domingos microgerencia. es improvisación. Nosotros estamos planteando microgerencia. Y en lugar de una visita sorpresa, una vez a la semana, nosotros estamos planteando
una visita permanente 5.000 veces todos los días. O sea, todos los días habrá un presidente de ese núcleo familiar que va a investigar lo que está ocurriendo en esas 700 familias. ¿No tienen agua? Cuando se reúna con el presidente, en ese mes, le dirá al presidente, presidente, mire, no hay agua para las 700 familias que a mí me toca dirigir. En esta reunión va a estar un representante del Ministerio de Agua, porque vamos a desaparecer INAPA, va a desaparecer la CAS, va a desaparecer el INDRI, van a desaparecer todas las Toda la colas, cora, que son como 1000. que son antros de corrupción. Claro. Todas esas instituciones son ventanas para la corrupción y vamos a crear el Ministerio de Agua. Ahí va a estar el representante para tomar nota y no ir yo como presidente, ir el ministerio responsable a dármele agua a esas 700 familias. Sí, pero usted no, disculpe que lo interrumpa, usted considera que, como dice él, es cuestión de ser gerencia. Y una de las formas de hacer gerencia y controlar a todo lo que son las familias son los ministerios. ¿Qué pasa? Que lo único que tenemos es un ministerio de la mujer que prácticamente no funciona. Debe desaparecer. Debe desaparecer y lo que debe aparecer obviamente es un ministerio de familia Así es. que abarque todas las áreas familiares. ¿Hay un ministerio de mujer, de la mujer o un ministerio de las mujeres? No, ministerio de la mujer, Esa es una de nuestras propuestas, Jacqueline. Nosotros estamos planteando lo que es el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, el CONAPE, que es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, el CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, el CONANIS, que es el Consejo Nacional de la Niñez. Lo vamos a fundir todos En un solo. en un solo, que será el Ministerio de la Familia. Y déjeme decirle, para el abordar la principal, problemática de la el familia. principal, que son ustedes. Usted mencionó todo, está como en los Estados Unidos. Usted mencionó la mujer, los envejecientes, los discapacitados, los niños, la juventud, y no mencionó a los hombres. Porque pero no vale. existe- Esa es la problemática no del existe ese feminicidio. ministerio. Ahora, Y hay un ministerio del hombre también. Debe ser. No existe. No, pero claro que no. Entonces eso es dispersión. Estará en el Ministerio de la Familia. O sea, Exacto, el dentro del Ministerio de la Ministerio de la Familia, Familia. porque el problema aquí no es de la mujer, el problema aquí no es del hombre, el problema es de la familia. La familia es la que queda huérfano cuando la madre es muerta. Sí, pero el problema es que el hombre lo ha marginado. El hombre se ha visto desplazado. Y No, ese es- no, sí, tú estás sí, loco. sí, No, esa no, es no, la no. causa de los No, hay que feminicidios. integrar- Tenemos que Nos integrarlo. metemos como quiera. fíjate. Hay que integrar la familia en este ministerio. Ahora, ¿cuál es la clave para esto? Nosotros tendremos 3 terapeutas familiares en cada núcleo familiar. Ese terapeuta familiar tendrá la tarea de visitar cada familia de ese núcleo familiar y ver, Perfecto. Nelson, ¿por qué Nelson está tan agresivo últimamente? Y darle terapia familiar desde una Así es. perspectiva profesional, ayudar. No, Nelson quiere separarse de Jacqueline por cosas pequeñitas. Ese terapeuta familiar va a entrar a esa familia, tendrá fe pública para que tenga acceso a entrar a la familia y de manera gratuita darle terapia familiar para evitar los homicidios de mujeres, para reducir la tasa de divorcio que tenemos. Estamos entre los países que más se divorcian en toda América Latina. Y todo esto son problemas que desencadenan lamentablemente en los homicidios de nuestras mujeres. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablaremos ya más de política con Carlos Peña, los últimos minutos de geopolítica de este día. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos conversando en la recta final con Carlos Peña. Carlos, vamos a hablar un poquito de cómo ha podido, ¿cómo se llama? ¿Cómo ha podido introducir el partido? ¿Cuál ha sido la recepción de los ciudadanos? Sabemos que aquí hay el predominio de 2 o 3 partidos, 4. Creo que ahora ya va por 5, el predominio más o menos, que se percibe no solo en la actividad de masa, sino en la cobertura de prensa. Sí, la realidad, Nelson, es que la mejor encuesta de todas las que se han hecho en estos últimos años fue la que se realizó el 6 de octubre pasado, que fueron las primarias de los partidos mayoritarios. ¿Qué se reveló en esas primarias? 30%. Que el 30% de la población es la que le hace coro a los partidos mayoritarios. Hay un 70% de los dominicanos, o sea, de los 7.4 millones de dominicanos llamados a votar
en esas primarias que pasaron, nada más acudieron 2.2, 2.3 aproximadamente, menos del 30%, Nelson. O sea que hubo 5.4 millones de dominicanos que le dijo a esa gente, no queremos nada con ustedes, ustedes no nos interesan, estamos desvinculados de su presente y de su futuro. A esa gente le estamos hablando, a esos 2,5 millones de dominicanos que forman parte de la clase media, a los cuales estamos proponiendo eliminar el impuesto a la propiedad inmobiliaria y eliminar el impuesto a la constitución de empresas nuevas, de nueva compañía que representan cerca de 80 millones de dólares. Y lo vamos a eliminar sin afectar las finanzas públicas, simplemente eliminando el peaje sombra de la carretera Santo Domingo-Samaná, que se lleva 88 millones de dólares todos los años de nuestro bolsillo. Pero hay un contrato ahí. No, que nos lleven donde quieran llevarnos. Si quieren llevarnos al arbitraje internacional, que nos lleven a un arbitraje internacional. Y vamos a ver quién puede más en este arbitraje internacional. O un pueblo al que le están arrancando de la costilla todos los años 88 millones de dólares, más de 3.500 millones de pesos. O una empresa que en los 3 años se cobró su inversión. Es bueno que el pueblo lo sepa. Ese contrato de la concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná fue por 30 años y en los 3 primeros años de concesión se cobraron toda la inversión. Wow. Le han quedado 27 años de ganancias netas para repartírselo entre los concesionarios y los socios políticos dominicanos que le han servido de canal para obtener este tipo de concesión. A esa gente que le estoy hablando, a esa clase media, que cada vez que un gobierno loco y un funcionario loco se le ocurre inventar impuestos, se lo carga a esa clase media. A ellos le estoy diciendo que vamos a trabajar para reducir por lo menos un 30% el consumo, el impuesto al consumo selectivo a las telecomunicaciones. Fácilmente. Vamos a renegociar el contrato de concesión de nuestros aeropuertos, donde hay una tasa que se lo llevan estos concesionarios de 100 millones de dólares según nuestros estudios. Hay 100 millones de dólares de una tasa que se le colocó a esa concesión de los aeropuertos de manera transitoria y se ha quedado ahí todos los años. Eso lo vamos a renegociar y tendrán que darnos esos 100 millones de dólares todos los años y con eso vamos a reducir parte del impuesto al selectivo al consumo de las telecomunicaciones, entre otras propuestas. Esa gente está esperando una candidatura y un proyecto presidencial que esté dispuesto a jugársela, Claro. que no tenga nada que deberle a la oligarquía dominicana y que esté dispuesto a romper con esos esquemas de corrupción. Pero, Esa pastor, gente, escúchame, Jacqueline, a esa gente que tú les hablas, ¿cuál es la respuesta? No, están esperándonos, Nelson. Es como si estuvieran esperando. Dicen, Carlos, necesitábamos esto. Vamos, y algunos nos han dicho ahora en este momento en que lamentablemente hemos recibido estos golpes de la Junta Central Electoral, la respuesta ha sido, vamos a dar unas cuantas semanas para que esto se desenlace. Y me lo han dicho, no vamos a ir a votar. Si usted no está en la boleta, no iremos a votar. Y yo le digo, estaremos en la boleta y ustedes irán a votar. No dejaremos que los malos sean los que sigan definiendo el rumbo de este país. sí. Pero una de las cosas que me llamó la atención, ya que casi estamos terminando, siempre, y yo pertenezco a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y uno de los puntos fundamentales en la comisión es la vivienda digna. Y usted habló acerca de los impuestos de la inmobiliaria. Resulta que los inmuebles de 2 millones para abajo no pagan impuestos. Entonces yo no veo por qué... De usted tiene- 6, ¿eh? de 6 para De abajo. 6 millones para abajo. Sí. ¿De 6 millones? Y si tienes 3 de 2 millones, te lo suman y entonces te le cobran ese impuesto. Eso es lo que yo quiero decir, que si, un ejemplo, los pobres, que no están exentos de pagar impuesto inmobiliario, entonces eso le convendría al país, cobrar por los impuestos inmobiliarios, porque no serían entonces a los pobres que usted se lo va a dejar de cobrar, sino a las personas que tienen más de una propiedad. Jacqueline, ¿y por qué tenemos que seguir cargando la clase media? Nosotros somos pastor, por ejemplo, en Naco, pastoreamos en Naco, en el centro de la capital. Pues yo le voy a decir lo siguiente, ahí hay gente en Naco que tienen viviendas, viven en viviendas que valen 20 y 30 millones de pesos, que no tienen a veces con qué comer en un día. Ajá. Pero tienen que pagar el IPI todos los meses. Sí. Eso es injusto. Nosotros vamos a mantenerles impuestos a los solares urbanos para obligar a los dueños a que lo desarrollen. Sí. Claro está, pero se lo vamos a eliminar. A la gente hay que dejarle la mayor parte de su dinero en los bolsillos. Un pueblo no puede estar, o un gobierno no puede estar pensando en cómo le voy a quitar el dinero a sus ciudadanos. Todo lo contrario. Debe ser eficiente, dejándole dinero, la mayor cantidad de dinero a los ciudadanos en los bolsillos. La y grandeza de produciendo Estados por Unidos, otro la lado. grandeza de Estados Unidos ha radicado en eso. Claro. Porque es algo elemental, Nelson. Cuando yo te dejo como gobierno a ti, que tú tengas más dinero como clase media,
tú vas a poder emprender otros negocios. Así es. No, ¿Eh? y va a comprar, y va... Vas a ir al supermercado con mayor frecuencia y vas a comprar más productos del campo. El campesino tendrá que sembrar más. El campesino se va a quedar allá en el campo. O sea, se crea lo que John Maynard Keynes definía como el círculo virtuoso de la economía. ¿No? Como tengo más capacidad de consumo, voy a comprar más y como compro más, tendré que producir más. Y un pueblo se desarrolla es produciendo. Por eso nosotros le hemos dicho a las mineras que en un gobierno nuestro tendrán un año, solo un año de exportación de nuestros minerales, porque al siguiente año tendrán que traer todas las empresas para manufacturar nuestros minerales aquí en República Dominicana. Nosotros con el oro de Barrick Gold le estamos creando miles y miles de empleos a Canadá y a Suiza. ¿Por qué no traen esas empresas para acá? Para dejar nosotros de exportar materia prima y que exportemos entonces productos terminados. ¿Y quiénes van a producir? Mayor valor agregado. Eso, nuestros mayor- ingenieros, claro. nuestros técnicos, agregarle valor a nuestra materia. No, pero estos gobiernos ineptos, estos gobiernos vinculados y comprometidos con la corrupción, prefieren que se exporte materia prima y no forzar a esa gente que traigan sus laboratorios aquí en el país y sus industrias para más empleo para nuestra gente. El profesor Juan Bosch fue muy enfático durante muchos años en reclamar el desarrollo de una orfebrería intensiva en la República Dominicana. Pocos de sus discípulos estamos reivindicando eso, Nelson. Yo sé que eso, la mayor parte de sus discípulos olvidaron y lo toman ahora como un ariete para tratar de confundir a la gente, pero no creen en Juan Bosch. Para nada, creerán en otras cosas, menos en el profesor Juan Bosch. Y una pregunta que casi estamos terminando para que usted le diga a la teleaudiencia y muy especialmente al pueblo cristiano. ¿Cuál es la estrategia que usted tiene para convencer? Porque el pueblo dominicano es 97% creyente, no evangélico ni no, sino Creyente, de toda la así religión, creyente. Entonces hay un problema en el pueblo, que el pueblo tiene dos problemas. Uno, las mujeres no apoyan a las mujeres y los cristianos no apoyan a los cristianos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia que usted utilizaría para convencer a los cristianos, a los creyentes, a que voten por usted? Bueno, primero, el candidato presidencial que les habla fue quien cuando pasó por el Congreso introdujo la Biblia en la Constitución, que nunca estuvo, excelente, lo hizo. para que esté en el Sí. escudo de la bandera. Estamos comprometidos con nuestra fe judeocristiana. Nosotros creamos por la ley 331-09 el Día Nacional de la Comunidad Evangélica y Protestante, que es el 31 de octubre. Nosotros encabezamos la lucha interna en el Congreso para que el respeto y el derecho a la vida esté desde la concepción hasta que muera la persona de manera natural. Nosotros le dimos el derecho a los más de 18,000 pastores evangélicos que tiene el país para que puedan oficiar matrimonios con efectos civiles, con una propuesta nuestra en la Constitución de la República. Sí, que fue una igualdad. Tenemos una historia de compromiso en la lucha contra la ideología de género, la lucha contra el aborto. Fuimos los que legislamos en contra del matrimonio igualitario y establecimos en la Constitución, fue parte de nuestra propuesta, que el matrimonio en República Dominicana sea la unión legal entre un hombre y una mujer nacidos tales. Esto pasó por nuestras manos, de manera que si buscan un candidato comprometido con los principios judeocristianos de nuestra nación, aquí estamos nosotros. No vamos a instrumentalizar la fe de ninguna manera para conseguir apoyos políticos, pero si quieren un gobierno dirigido por una persona que no solo sabe de los temas de la fe judeocristiana, sino que conoce el Estado al dedillo en sus interioridades, nosotros estamos aquí. No habrá excusa para decir que tuvieron que votar, como dijo Nelson, por el menos malo. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Jackie. Bueno, tremenda la participación de Carlos. Me dejaste Muy bien. buena. Y quedaron temas. Muy agradecido. No, quedan Y temas. estoy a la orden de ustedes. Gracias. Más adelante, cuando entremos en el mayor fragor, pues ya estamos en el Así fragor, es. vamos a volver Será un honor. a debatir esos temas. Será un honor. A ustedes gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano, que yo también voy a estar ahí ahora. Bendiciones.